Y esta tarde aquí en el estudio se encuentra pero el doctor Eduardo Lingo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, Carlos. Pues la viruela, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estamos con el tema de la viruela del mono? Porque lo adelantábamos en titulares. ¿Qué es esto? Porque hay muchas personas en redes sociales que prácticamente han creado una psicosis en este tema. Sí, ese fue el motivo porque el miércoles le decidimos y sigue siendo mucha noticia y de hecho ahorita están todos los memes ahí de que hasta la cara se te pone de chango. Pero la verdad es que no es para entrar en pánico, es muy baja la proporción. Vamos a decir, le estaba diciendo a Carlos que desde 600 casos, que probablemente es el número a nivel mundial que hay, no se compara con los 600 millones de casos del COVID. Y entonces como estamos ya, digamos, obsesionados con las infecciones por el COVID, nos hace pensar que esto es lo mismo y para nada, o sea, no es tan infeccioso, ni es tan mortal como el COVID, ni tan infeccioso ni tan mortal como era la viruela. Entonces ahí estamos viendo, vamos a ver cómo empezó. Estábamos platicando que en 1958 en unos monos de laboratorio descubrieron que se habían infectado, probablemente a través de unas ratas, no se sabe cómo, se infectaron, pero en realidad los monos no son los que la transmiten, sino que parece que el reservorio son mamíferos, ahorita estábamos platicando los roedores, principalmente las ratas, los ratones, tal vez las ardillas. Y entonces en África, cuando comen de este material, que se alimentan de eso, se contagian y lo que llegaba a pasar es que algún miembro de la familia, porque necesita un contacto muy cercano, entonces algún miembro de la familia, un niño por ejemplo, empezaba con el problema. Entonces, no es tan fácil contagiarse, se necesita un contacto verdaderamente cercano y muy estrecho para poderte contagiar. ¿Y cómo se contagia? Principalmente a través de las gotitas de la saliva. No es como el COVID, que el aerosol que vuela, lo respiras. Acá es una gota gruesa que le llamamos nosotros, va y cae aquí, tú la agarras, te la llevas a la boca, o va y te entra directamente en el ojo o en la boca. Entonces, es como se transmite, no es... De los primeros casos conocidos, se dieron cuenta que de esa persona infectada, de 50 contactos, solamente contagiaba a una de sus 50 contactos, probablemente la persona más cercana y con el que más tiempo convivió. O sea, se necesita otra vez un contacto muy cercano, muy estrecho y muy continuo para infectarte. Ok. Entonces, esas vejiguitas que vemos ahí, vamos a hablar rápido de cómo se desarrolla. Digamos que empiezas como con una gripita que te dura de 5 a 7 días, después de una o 2 semanas más, cuando desaparece la fiebre, empieza una manchita, luego un granito elevado, luego una vejiguita como de agua, y luego esa vejiguita de agua se llena como de pus, y entonces le llamamos que es mácula, pápula, vesícula, y luego costra, o sea, al último queda una cascarita, entonces te puede dejar marcada la cara, y eso sería lo más grave. Sí se han reportado muertes, la variedad que está circulando tiene una mortalidad en África del 1%, o sea, pero generalmente allá sucede en niños y en zonas rurales muy apartadas donde no tienen acceso a los hospitales. ¿En México cómo estamos? En México ha habido un solo caso. No está grave y es probable que nunca vaya a llegar a pasar de que se extienda a toda la población, ni de que, ni de que las personas vayan a parar al hospital, ni que estén falleciendo las personas por este motivo. ¿Atención médica existe? Sí, existe la misma vacuna que se usó para la viruela, ahora se puede emplear en los contactos cercanos a la persona que presente estas vejiguitas con pus. Estas vejiguitas con pus son muy obvias, también los ganglios es otro dato por lo que puedes saber que tienes esta enfermedad, pero ahorita solamente hay uno, por decir, en Argentina hay uno, y aquí en México hay otro, y probablemente sí se va a lograr contener, o sea, de que no pase a que se difunda entre toda la población, para que no estén con el pánico. Sí, no hablamos ni siquiera del tema de pandemia y esto. Pandemia está muy lejos. Sí, de endémico fíjate que el principal problema que ven ellos es que se llegue a transmitir a las ratas y entonces ya la enfermedad se quede
en México y de vez en cuando estemos viendo Salga algún caso de que alguien nos mordió una rata y se enfermó por esto. ¿Qué medidas podemos tomar de precaución? Lavarse las manos y aquí tenemos que hacer la advertencia de que acaban de decir no tener relaciones sexuales durante la enfermedad y hasta 2 meses después usar el condón, porque lo que sucedió es que los primeros contagios se dieron en hombres que tenían sexo con hombres y aunque no se ha declarado que sea una enfermedad de tipo sexual, en algunos países ya están recomendando abstenerse de tener relaciones sexuales durante la enfermedad y aparte usar condón durante los próximos 2 meses. Y lo de siempre, lavarnos las manos y con mucha higiene. Si alguien está enfermo, por supuesto, quedarse en su casa, pero eso es como con cualquier enfermedad, quedarse en su casa para no contagiar a los demás. Medidas que ya conocemos para enfrentar diferentes tipos de diferentes enfermedades e infecciones que nos han azotado durante años. No hay por qué apanicarse, nada más para conocer del tema. Buen tema entonces y buena aclaración que hacemos entonces respecto a la viruela del mono, cómo nació, cómo tratarla y cómo podemos evitarla. Estimado doctor Eduardo. Bueno, gusto saludarte. Igualmente, gracias y buenas tardes. Vamos con más.